Muy buenos días, Joe Santaicajo. Es un placer poder estar nuevamente con ustedes en este programa Jesús también habla chino, Yesuya Kongyunman, en su versión número 242. Les saluda cordialmente Claudina Chen de Siu. Dios los bendiga. Tin Chi Po Yao. Me acompañan en el día de hoy Sandra Gracia de Chen, colaboradora de este programa, y nuestro invitado, el padre Raúl Serrano, sacerdote y religioso de la Orden de San Agustín. Bienvenido Sandra y padre Raúl. Hola, gracias Claudina. Gracias. Gracias Padre por invitarme Raúl, a este programa. Gracias, Padre, por aceptar nuestra invitación a participar de este programa y compartir con todos los oyentes las enseñanzas sobre la importancia de la Biblia en la vida del cristiano, especialmente para cerrar este mes en que celebramos la Biblia. Antes de iniciar nuestro conversatorio de hoy, pongámonos en presencia del Señor para que sea Él, a través del Espíritu Santo, quien guíe este programa. Y le pido al Padre Raúl de hacer la oración inicial. Padre Santo, aquí estamos delante de ti. Te pedimos que nos ilumines con la gracia de tu Espíritu para que podamos proponer a todos nuestros oyentes la importancia de tu palabra. Esa palabra que se hizo hombre en las entrañas purísimas de la Virgen María y que ahora nos llama a todos a escucharla, amarla y seguirla, para que podamos un día estar con la palabra en la vida eterna, con Cristo el Señor. Amén. Amén. Queridos oyentes, recuerden que este programa se transmite gracias a la divina providencia y la generosidad de todos ustedes. Agradecemos continúen con su apoyo y su donación a esta emisora, Una Voz Cristiana en tu Casa. Pueden llamar al 260-3000, opción 3, para informarse de cómo donar. Hemos querido hacer este programa con el tema de la Biblia, específicamente, ¿qué es la Biblia para los cristianos, especialmente los católicos, que no conocemos nada o no tanto de este libro sagrado? Empecemos con lo más básico, Padre Raúl. ¿Qué es la Biblia y qué significa este libro para los cristianos? La Biblia es la revelación de Dios, primero en el Antiguo Testamento, a través de Moisés y los profetas, y después en el Nuevo Testamento, a través del Señor Jesús y de los apóstoles, del amor de Dios, de lo que Dios quiere entregarnos a nosotros los hombres, y la misericordia que tiene para habernos entregado a Jesucristo, revelarnos a Jesucristo, su palabra hecha hombre, y llevarnos a la vida eterna para que estemos siempre con Él. Es el libro que nos guía, pero un libro que hay que leer con espíritu de fe, como palabra de Dios. No es una novela, no es un libro para ilustrarnos, es un libro para escuchar a Dios y escucharlo de manera que un día ese libro nos escuche, o no lo escuchemos nosotros, no leamos nosotros el libro, sino que ese libro nos lea a nosotros y nos descubra el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Padre Raúl, este tema, además de importante, creo que es muy valioso para nosotros los católicos porque hablo por mi experiencia, no, la verdad es que creo que la Biblia no la conocemos como deberíamos nosotros los católicos, no le sacamos el provecho que deberíamos, pero me llama la atención que nosotros, comparados a nuestros hermanos separados, los evangélicos, la brecha se ve muy grande. O sea, ellos manejan la Biblia, manejan frases bíblicas, y nosotros la Biblia creo que no la aprovechamos, no la leemos a diario. ¿Por qué es esto?
Bien, hay una razón histórica. Desde la Reforma Protestante de Martín Lutero, él negó la autoridad de la Iglesia. Solo quedaba la autoridad de la palabra de Dios, de la Biblia. Él dijo que cada cristiano tenía que encontrar allí la voluntad de Dios en la Biblia, que el Espíritu Santo iba a iluminar a cada cristiano para que pudiera encontrar en la Biblia la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Así que para los protestantes, la única autoridad religiosa que tienen es la Biblia. Los católicos no es así. Para nosotros la autoridad es la Iglesia. La Biblia es parte de la Iglesia. Es un libro de la Iglesia. No es algo aparte, algo no está dentro de la Iglesia, es parte de la Iglesia. Así lo entendemos nosotros. Por eso la palabra de Dios se proclama de una manera solemne en la liturgia, sobre todo cuando celebramos la Eucaristía. La veneramos. La Biblia, al entrar en las misas solemnes, la Biblia la lleva el diácono de una manera solemne, en alto, y cuando llega al altar la pone sobre el altar, y ahí está la palabra sobre el altar hasta que se va a proclamar el Evangelio, para indicar la importancia que tiene en la Iglesia. Allí de verdad es palabra de Dios. Ahí la escuchamos nosotros como Dios que nos habla. Para los protestantes es la única autoridad que tienen. Allí tienen ellos que buscar siempre la voluntad de Dios, mientras que nosotros tenemos pues la palabra de la Iglesia. Ahí viene la diferencia. A ellos solo tienen eso. Allí está todo, la fe para ellos en la Biblia. Nosotros mucho más amplio. La fe de nosotros está basada en la Iglesia católica, en lo que es la Iglesia, que es algo mucho más profundo. No es solamente la reunión de todos los fieles, es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Es un misterio de salvación que está en el mundo, y allí está todo. Está el Señor verdaderamente como nuestra cabeza, están los sacramentos, la palabra de Dios también. Me deja mucho más tranquila su respuesta, padre, porque siempre me he preguntado y me da dolor que no conozco yo lo suficiente la Biblia, y creo que los católicos pudiéramos también como conocerla un poco más y amarla un poco más, pero me deja tranquila su respuesta, porque siento que sí, que es verdad, la Iglesia, la Iglesia es lo que también le debemos obediencia, y me deja tranquila su respuesta. Sí, muy bien. Después del concilio del Vaticano II, se le ha comenzado a dar más importancia. Se le está pidiendo ahora a los fieles católicos que también lean privadamente la palabra de Dios, que allí busquen el alimento para su propia oración, que no se queden como ha sucedido al no leerse tanto la Biblia, porque también hubo este problema que desde la Reforma Protestante, la Iglesia no aconsejó leer la Biblia a los fieles. Incluso muchos decían que estaba prohibido, que no se podía leer la Biblia. Era para evitar que se cayera en esta manera de pensar propio de los protestantes, de que esa es la única autoridad, ¿no? Pero no, la autoridad la tiene la Iglesia. Y por esa razón es que no se aconsejaba tanto. Pero ahora, después del concilio, la cosa ha cambiado. Ahora sí, se está pidiendo al pueblo, a los cristianos, que lean la Biblia, que oren con la Biblia, que más de las devociones a las que estamos acostumbrados, vayamos a la misma palabra de Dios. Y el método que se nos está proponiendo es lo que llaman la Lectio Divina, que no es cosa de ahora, es algo que viene desde el principio de la Iglesia. Es un método de leer la Biblia que comenzaron a usar los primeros monjes en el desierto allá por el siglo III o IV, así que es una cosa muy antigua. Y ahora se nos está pidiendo que nos acostumbremos a leer la Biblia con espíritu de fe, y lo hagamos a través de este método que se llama la Lectio Divina, que se está enseñando en muchas partes.
Claro, que es una manera muy bonita de oración. Padre, nosotros los católicos, como usted dice, es muy bonito esta costumbre que está habiendo y que cada día se aumenta más de orar a través de la lectio divina. Pero ¿cómo hacemos cuando algunas personas leemos la Biblia y es difícil interpretar algunos libros? Por ejemplo, hay un libro en que se habla, creo que es el Génesis, por favor corríjame que yo no sé mucho de la Biblia, de la edad de las personas que habían vivido 700 años, o sea, ¿cómo el que está leyendo de este lado es difícil interpretar y saber de verdad vivían esa edad? O sea, ¿cómo hacemos para no caer en errores y para tomar lo que en verdad se nos quiere decir? Bueno, en las Biblias católicas, casi todas, pues generalmente, tienen en las explicaciones, las partes que son difíciles de entender, va a traer su explicación debajo, precisamente para eso, para ayudar al fiel a entender o no quedarse en cosas que en realidad son circunstanciales, que no son tan importantes, ¿no? E ir al mensaje central de lo que se quiere enseñar en cada parte de la Biblia. Cuando hacemos lo que llamamos la lección divina, uno lee el pasaje y lo relee y lo vuelve a leer, hasta que de repente uno comienza a fijarse en palabras, y esas palabras son las importantes. Esa palabra posiblemente tiene algo que decirnos a nosotros, porque nos hemos fijado precisamente porque nos está tocando algo particular para nosotros, algún problema que tenemos, alguna dificultad, y es allí donde entonces vamos a comenzar a orar, a hablar con el Señor, a preguntarle, que nos diga, que nos revele cuál es el mensaje que nos quiere dar a nosotros. Pero ahora sí, esta es una cosa particular. Lo que aprendemos de esta manera no lo podemos hablar en público, decirlo como si fuera la enseñanza de la iglesia, la traducción, la revelación oficial. Esto es algo que se nos inspiró a nosotros en lo particular, para nosotros. Ahora, cuando uno predica, pues sí, entonces sí tiene que atenerse a lo que la iglesia enseña, a lo oficial. Allí no se pueden decir opiniones, que es lo que uno a veces tiene cuando uno lee la Biblia en forma particular y le vienen algunas inspiraciones que le sirven a uno en su propia vida de piedad, en crecimiento de su vida espiritual, pero no es cosa para enseñárselo a los demás. Usted tocó un tema muy importante. Usted dijo las Biblias católicas. Hay muchas Biblias que no son católicas, que están allá afuera, son evangélicas o de otras denominaciones. Es importante que nosotros los católicos, siempre que tengamos una Biblia católica, y muchas veces cuando buscamos en internet, en el celular rapidito o en internet en la computadora, nos sale algún pasaje, pero tenemos que estar seguros que es una Biblia que sea católica. ¿Cómo podemos diferenciarlas? ¿O qué debe saber el católico para saber que está leyendo la Biblia correcta? Al principio de la Biblia, antes lo tenían casi todos los libros que trataban de doctrina, ahora ya no tanto, pero supongo que la Biblia debe venir. Al principio de la Biblia hay el permiso de un obispo para poder publicar esa traducción de la Biblia. Dice Nihil obstat, en latín, nihil obstat imprimatur, ¿no? No tiene ningún obstáculo, se puede imprimir. Y tiene la firma de un obispo, eso al principio. Luego, la Biblia católica tiene más libros que la Biblia protestante. La nuestra tiene 73 libros. De los protestantes creo que tiene 66. ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué esta diferencia? La razón es que los judíos, cuando formaron su Biblia, el canon de la Biblia judía, no admitieron como libros inspirados los que estaban escritos en griego, solo se quedaron con los escritos en hebreo. Y los protestantes al principio mantenían los 73 libros, porque era la misma Biblia,
Pero luego siguieron el canon de la Biblia judía y entonces también quitaron los libros que no estaban escritos en hebreo, porque son todos los libros del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay problema, tenemos los mismos libros, pero en el Antiguo Testamento sí faltan algunos libros en la Biblia protestante. Y la razón es esta, porque al seguir el canon judío, quitaron los libros que estaban escritos en griego. Hay varios del Antiguo Testamento que fueron escritos en griego. Nosotros los mantenemos. Padre, ¿por qué es importante para nosotros leer la Biblia? Usted dijo que antes del Concilio Vaticano II, como que era como tabú, no debíamos leer la Biblia o no dejaban que las personas los católicos leyéramos más. Y ahora se está motivando de leer más a través de esta herramienta, la Lección Divina. Pero ¿por qué es importante que nosotros los católicos, los cristianos, leamos la Biblia? Porque es la palabra de Dios. Sigue siendo la palabra de Dios. Cuando la leemos en la iglesia, en la Eucaristía, en las celebraciones, la leemos de manera solemne. Allí verdaderamente se proclama la palabra de Dios. Dios es el que habla. El lector es simplemente el instrumento, pero el que está hablando a la comunidad en ese momento es Dios. Por eso la importancia de los lectores, que sepan leer bien y que lo hagan de una manera digna. Están leyendo para ellos, están leyendo para el pueblo y están proclamando, ¿no? Se proclama la palabra de Dios. Pero es importante que los lectores en la iglesia sean personas que sepan pronunciar bien, que tengan buena voz, que sepan transmitir el mensaje que se está dando en la lectura que están leyendo. Porque en ese momento es Dios el que está hablando a su pueblo. Cuando leemos la Biblia de forma privada, pues sí, es Dios el que nos sigue hablando, pero no de esa manera solemne como se hace en la Sagrada Liturgia. Allá es la palabra de Dios, verdaderamente la que se proclama de una manera solemne a todo el pueblo que está allí presente escuchando. Ha habido muchos estudios, sobre todo de la liturgia y también de la palabra de Dios, y se llegó a ver la importancia que tiene la proclamación de la palabra de Dios en la liturgia. Por eso la manera solemne como lo hacemos ahora. Y eso también nos llevó a ver la importancia que tiene la Biblia en la vida privada de cada fiel, la palabra de Dios, que su devoción se debe alimentar más de la palabra de Dios. Por eso de que después de la Reforma Protestante, por miedo de que los católicos también cayeran en errores leyendo privadamente la Biblia, no se aconsejó mucho leerla. Incluso llegaron a decir que la iglesia prohibía a los fieles leer la Biblia, pero era una cuestión de prudencia, porque se temía que se pudieran caer en los mismos errores de interpretar privadamente la Biblia y caer en los mismos errores de los protestantes. Ahora ya no tanto, ahora se nos pide que la leamos siempre teniendo en cuenta que es la palabra de Dios y que hay una interpretación oficial de esa palabra. Por eso las Biblias católicas traen esas explicaciones debajo, sobre todo cuando hay algún pasaje un poco difícil de entender, van a venir abajo las explicaciones para que uno mantenga la ortodoxia, la verdadera doctrina expresada en esos pasajes. Padre, y Ajá, diga, perdón. Sí, no, iba a decir que nuestro pueblo está, y todavía sigue mucho, ¿no? Sus devociones privadas son novenas, estas cuestiones, ¿no? Está muy bien, eso no está malo, pero eso fue algo que se usó en lugar de la palabra de Dios por mucho tiempo, pero ahora ya no. Ahora deberíamos ir más a la palabra de Dios.
Eso es el verdadero alimento para nosotros, para nuestra fe. Las novenas pues nos mantenían, pero no era gran cosa, ¿no? Ahora es la palabra de Dios, aunque también las novenas tenían palabra de Dios muchas veces, ¿no? Ahí hay lecturas bíblicas. Pero es mucho mejor si nosotros vamos a la misma palabra de Dios y tratamos de escuchar a Dios leyendo la palabra privadamente también. Padre, pero ¿cómo hacemos para empezar a leer la Biblia? Ese libro es tan extenso, tan grande y una letra tan pequeñita. ¿Cómo empezamos? Bueno, si queremos hacer eso. Por ejemplo, ahora tenemos, que es una gran ayuda, los libros estos que nos podemos adquirir mensualmente, como el pan de la palabra. Hay muchos de ese estilo, del pan de la palabra, que nos traen las lecturas, y el pan de la palabra al final de cada día, de la lectura de cada día, trae ya pasos para hacer una lección divina. Si nosotros nos acostumbramos a esta lección divina, nos va a gustar, de tal manera que la vamos a hacer, porque vamos a encontrar el gusto que es escuchar a Dios que nos habla de esta manera, a través de su palabra. Uno puede, allí este librito, como la palabra, el pan de la palabra, pues no es una Biblia, es un librito adaptado. Uno podría subrayar palabras que a uno le dicen algo, que le inspiran algo. Por la noche uno puede leer en la lectura del día siguiente, por ejemplo, porque hay tres. Está una lectura, viene el Salmo, que también es palabra de Dios, y el Evangelio. Y cuando es una solemnidad, hay otra lectura más. Uno puede escoger una de las tres lecturas, de las cuatro, y uno la lee. Y ahí uno va subrayando palabras o frases que le inspiran, que le dicen algo. Lo hace uno por la noche. Al día siguiente, en la oración de la mañana, uno vuelve ahora a leer estas frases que uno subrayó, que uno escribió aparte, las palabras que uno puso, y comienza a tratar de buscar qué nos dice el Señor a través de esto. A mí, ¿qué me dice a mí? Porque ahora yo estoy leyendo, soy yo el que quiero entrar en contacto con el Señor. ¿Qué me dice el Señor con esta palabra? ¿Qué me dice con esta frase que encuentro aquí, etcétera? Y de repente uno va a sentir que va encontrando pensamientos, ideas que el Espíritu Santo le está poniendo a uno en la cabeza para que uno pueda profundizar en esa palabra entendida ahora privadamente. Y es un gran alimento. Ahí uno saca inspiración y bueno, uno puede terminar tratando de recordar durante todo el día una frase que leyó en ese pasaje o una palabra, y uno va a repetirla y durante todo el día va a estar con eso cuando uno se acuerda y puede hacerlo. Y de esa manera mantiene uno una comunicación diaria con el Señor durante todo el día, basado en su palabra, no en otros libros o en otras cosas, sino en la misma palabra de Dios que hemos leído en la Escritura. Ese es un método. Yo estoy proponiendo algo que yo hago que me sirve, posiblemente para otros hayan otros métodos que les sirvan mejor, pero eso funciona, ¿no? Ese es como es la lección divina, más o menos. Gracias, Padre, me parece excelente idea, porque todos compramos es accesible el pan de la palabra o este tipo de libros que traen las lecturas diarias, y especialmente el pan de la palabra trae la lección divina después de cada día. Es una herramienta muy útil. Sandra. Padre, ¿cuál es su libro predilecto de la Biblia? ¿Cuál es mi libro predilecto de la Biblia? El Evangelio de San Juan. ¿Por qué? El mío también, San Juan. Por la profundidad que tiene y por la cantidad de significados que uno puede sacar de las cosas de San Juan. Ya San Juan, otros evangelios, los sinópticos,
empiezan con la genealogía, uno empieza desde Abraham, otro empieza desde Adán, pero San Juan se va más allá, empieza en la eternidad. En el principio era el verbo y el verbo estaba junto a Dios, etcétera, ¿no? Y de allí comienza San Juan a explicar todo su evangelio, pero tiene un alcance de eternidad. Por eso es tan interesante, ¿no? Uno puede ir viendo todo lo que va diciendo San Juan de esta manera. Nos está diciendo que Jesús es Dios. Dios es el Señor, pero el Señor es Dios. Y lo va a hacer de esta manera. Por eso a mí me encanta, pues es un libro que yo encuentro mucho. ¿Y cuál es su frase favorita de la Biblia? Dios es amor. Debe tener mucho. Dios es amor. Oh. En la carta de San Juan. Porque uno imagínense lo que significa eso, ¿no? Hoy día la palabra amor está desprestigiada totalmente, ¿no? Significa cualquier cosa menos lo que en realidad es, porque amor es Dios. Si entendiéramos eso, habría un montón de problemas actuales que no serían. Si entendemos que de verdad el amor es Dios, de Dios. Y como es Dios, nuestro amor tiene que ser algo verdadero, auténtico, porque si no, no es Dios. El amor necesariamente, nuestro amor humano, necesariamente nos tiene que llevar a Dios, necesariamente. Si nuestro amor humano, que decimos amor, no nos lleva a Dios, entonces no es amor. Estamos equivocados. Muy profundo, Padre. El amor nos tiene que llevar a Dios. Y eso es lo que está pasando en el mundo. No está pasando eso. Hemos sacado a Dios de nuestra vida. Exacto. Es que lo que llamamos amor verdaderamente no es amor. Por lo general es la expresión de nuestro propio egoísmo. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Es que ahora no es el amor a Dios, ni es el amor que viene de Dios, es el amor a nosotros mismos. Estamos centrados allí. Se nos olvida que todo amor viene de Dios. Estamos conversando con el padre Raúl Serrano de la Orden de San Agustín sobre la importancia de la Biblia en la vida del cristiano. Padre, ya conversamos sobre que la Biblia es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, ¿por qué no la tomamos como algo tan importante, como algo que debemos amar? ¿Qué nos hace falta? Posiblemente mayor formación en nuestra fe. Eso es lo que falta. Porque si no tenemos una verdadera fe, pues tampoco nos va a importar mucho todas aquellas cosas que se relacionan con la fe. Y hoy pues estamos entrando en un mundo en que la fe no cuenta. Ya Dios se está tratando de quitar de la sociedad, del mundo. Ya eso es una palabra que no se debe pronunciar. Ya socialmente pues uno cae mal si uno habla de Dios. Eso no, y eso se piensa que no, es casi una palabra obscena para mucha gente. Claro, pero muchos cristianos también están cayendo en este problema que tenemos, en esta situación, en aceptar lo políticamente correcto, como se dice ahora, y nos quitamos. Entonces, en nuestra vida privada, estamos tan llenos de distracciones que no tenemos tiempo para sentarnos y escuchar a Dios leyendo su palabra. Para escuchar a Dios se necesita el silencio. Silencio exterior y silencio interior. Podemos a veces encontrar el silencio exterior, pero el silencio interior es todavía más difícil. Para tener silencio interior requerimos una especie de disciplina. Una disciplina que significa que no nos debemos llenar, atiborrar de todo lo que nos viene de afuera.
Y hoy día pues vivimos así, atiborrados de sensaciones, atiborrados de noticias, atiborrados de opiniones, de chismes, etcétera. De esa manera no puede haber silencio. Tenemos que aprender de nuevo al silencio interior para poder escuchar a Dios. ¿Y cómo conseguimos ese silencio interior? A través de la disciplina, que ahora es muy difícil por este aparatito que yo tengo en las manos ahora y que me está sirviendo para que la gente me escuche, porque se ha convertido en el dueño de nosotros. No podemos vivir sin tenerlo a él y escucharlo y hablar, etcétera. Y es ahora ya nuestra situación. Todo el mundo está viviendo así. Habría que aprender de nuevo a limitarnos en el uso de estos aparatos, de la computadora, y del celular, etcétera, de la radio, y aprender a gustar del silencio. Hoy día le tenemos miedo al silencio exterior. Hay muchos que no pueden vivir en silencio, tienen que tener ruido. Aunque no estén escuchando, por ejemplo, la radio, ponen la radio, pues necesitan ruido, o ponen música porque necesitan ruido. No pueden estar sin ruido. Es algo que hay que aprender ahora, de nuevo, a entrar en el silencio exterior y a ver cómo hacemos, que todavía es más difícil, también cultivar el silencio interior, porque Dios habla en el silencio. En el ruido no está Dios. Me quedo con eso que usted acaba de decir, Padre. Dios habla en el silencio. Y Él está buscando siempre hablarnos, pero como usted dice, si estamos súper ocupados no nos puede hablar. No lo escuchamos. Así es. No le damos la oportunidad de que nos hablen y cerramos los oídos ahí. Buscando un poquito de información sobre la Biblia, para el programa leí unas cositas que me parecieron interesantes, pero nada más quería compartir dos con ustedes. La frase no temas aparece 365 veces en la Biblia. Me parece súper interesante porque quien confía en Dios no debe temer. Entonces es como está dicha una vez para cada día del año, como para que si se nos olvida, ahí esté. No, que no temamos, que confiemos en Dios. Me pareció a mí muy interesante. Y lo otro es pues que la Biblia es, creo que el libro más vendido, ¿verdad?, del mundo, y ha sido traducido a 532 idiomas y 2.883 lenguajes. Y se venden muchísimas Biblias cada minuto. Es muy interesante que a pesar de que existan muchos otros libros de otras cosas, de todas maneras la Biblia sigue siendo el libro por excelencia. A pesar de que no le demos el valor que tiene, sigue siendo el libro por excelencia. Sí, exactamente. Así es. Hay sed, a pesar de todo. Es como dijo San Agustín, dijo que nuestro corazón está hecho para Dios. Y mientras no estemos en Dios, vamos a vivir inquietos. El hombre vive inquieto, siempre. Está buscando algo. Pero lo único que lo puede llenar es Dios. Dios es la verdad, Él es la vida. Es lo que buscamos. Lo demás no nos llena. Podemos tenerlo en abundancia, pero al final seguimos con el ansia de algo que nos llene. Y Dios nos llena. Ahora la Biblia nos lleva a Dios. Leyendo la Biblia vamos a encontrar a Dios. Esa es la finalidad de la Sagrada Escritura. Es la palabra de Dios. La palabra que es Jesucristo. Jesucristo es el puente, es el medio para llegar a Dios. Él lo dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, por Cristo. La palabra escrita de la Sagrada Escritura nos va a llevar a Cristo, palabra verdadera, palabra hecha carne. Y en Cristo vamos a encontrar a Dios. Ahora, para los católicos sabemos que la palabra nos va a llevar a Cristo, Eucaristía.
porque allí verdaderamente está presente el Señor. Eso lo creemos nosotros. En la Eucaristía está el Señor. Y en la Eucaristía verdaderamente nos unimos al Señor. Nos hacemos uno con Él. Nos divinizamos, porque eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, que seamos como Él. Fue lo que quiso Adán en el paraíso, ser como Dios, pero quería hacerlo con su propia fuerza, no que Dios se lo regalara como un don. Él quería arrebatárselo a Dios. Así no lo podemos. Es la tentación del hombre, que sigue siendo la tentación del hombre moderno también, arrebatar la gloria de Dios. Dios no le podemos arrebatar la gloria, pero Él nos la regala, nos la da. Y por eso todo esto que tenemos, la Sagrada Escritura que nos lleva a Cristo, Cristo que nos lleva a Dios, porque así nos está regalando su gloria, pues no se la podemos arrebatar. Hay una cosa que me llamó la atención, yo no sabía que dijera tantas veces no temas en la Biblia. Eso es lo que acabo de encontrar, lo que leí. Sí, es interesante, sí, porque en verdad ese es el gran mensaje. El gran mensaje para nosotros: no tengas miedo. En el libro del Génesis dice que después que Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios. Le tenían miedo a Dios porque estaban desnudos, dijeron. Estamos desnudos. Habían pecado, pensaban que iban a llegar a ser como Dios y resultó exactamente lo contrario. Se encontraron sin ninguna seguridad, estaban desnudos. Ahora tenían miedo. Por primera vez el hombre sintió miedo. Dios desde entonces nos está diciendo: no temas, no tengas miedo. Aunque te sientas inseguro, yo estoy aquí contigo. No temas. Y por eso lo repite tanto, ¿no? Toda la Biblia. Al final, pues, el Papa Juan Pablo II fue el gran mensaje, que es algo como profético, que iniciando estos tiempos tan turbulentos que tenemos, el Papa Juan Pablo II en su discurso inaugural dijera precisamente esas palabras: no tengan miedo. Son las palabras de Cristo: no tengan miedo. Y creo que es lo que tenemos que meditar y pensar, que hoy día necesitamos precisamente eso: no tener miedo. Dios está con nosotros. Y si está con nosotros, porque siempre está, somos nosotros los que no estamos con Él. Pero si está con nosotros, pues no debemos tener miedo. Dios está por encima de todas las cosas. Amén. Amén. Así es. Todo lo podemos con Cristo que nos fortalece. Así es. Exactamente, es San Pablo. Y hablando de amén, amén es la última palabra de la Biblia también. La última palabra. O sea que nosotros como cristianos y católicos estamos llamados a decir que así sea. Sí, Señor, que así sea. Que así será y así se va a hacer. Amén significa eso, ¿no? Así es, así es. Todo lo que se anunció en la Biblia, al final, Dios nos lo regalará como un don. Es que el libro del Apocalipsis es un libro precioso, precisamente porque en un libro da todo ese plan de salvación de Dios. Vienen un montón de enemigos del Señor, después de la mujer vestida del sol, que quién es la iglesia, vienen todas las plagas, etcétera, etcétera, pero Dios está allí y al final vence y Él viene a buscar a su esposa, que es la iglesia, que somos todos nosotros, para llevarnos al banquete de bodas del Cordero en la vida eterna. Eso es precioso. Y que entonces todo eso va a realizarse, es verdad. Por eso se cierra toda la Biblia diciendo amén. Ven, Señor Jesús. Amén. Porque es verdad, todo lo que se ha dicho se va a realizar. Y eso es el regalo que Dios nos quiere dar a nosotros. Eso es maravilloso. Es el gran mensaje de toda la Sagrada Escritura. Dios nos ama. Amén. Padre, ya hemos llegado al final de nuestro programa. No sé si Sandra tenga alguna otra pregunta o usted quiera decirnos algo más. No, yo estoy bien, Claudina, solo muy agradecida con mi padre que nos ha acompañado y que nos ha dado tanta información valiosa sobre la Biblia.
termine usted, Padre, y denos un mensajito ahí y unos consejos finales. Dice, exhortar a todos aquellos que nos están escuchando a que comiencen, si no lo tienen, que comiencen a leer la Sagrada Escritura, así como el gran mensaje de amor que Dios nos está dando a toda la iglesia oficialmente. Y ahí lo tenemos entonces cuando se proclama la palabra en la liturgia, pero también a cada uno de nosotros en particular. Dios nos dice a través de esas palabras que nos ama y nos va iluminando poco a poco. Un día estaremos con toda la iglesia en las bodas del Cordero, en la vida eterna. Esas bodas del Cordero, las que anuncia el presbítero en la celebración de la Eucaristía, cuando antes de comulgar dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados al banquete del Señor. Claudina, sabes que están muy de moda los retos, ¿verdad? Los retos. Claro, los retos en... Sí, claro. Esto, reto el otro. Yo creo que para cerrar, se me ocurre que pudiéramos lanzarle un reto a quienes nos sintonizan y nos escuchan. Yo he escuchado que después de que uno hace algo por 21 días seguidos, se vuelve costumbre. Entonces, ¿por qué no le lanzamos un reto a aquellos que nos sintonizan de que quienes no tengamos la costumbre de leer la Biblia a diario, aunque sea una frasecita o un pasaje, lo hagan por 21 días? Traten de hacerlo seguido sin faltar 21 días para ver si se nos hace costumbre. ¿Qué te parece? Claro que sí, me parece excelente idea, Sandra. Por 21 días leamos la Biblia todos los días. Y a los 21 días regresamos y preguntamos quiénes leyeron, quiénes hicieron el reto, sí, que nos escriban. Y por ahí les tendré una sorpresa a los que nos contesten. Maravilloso, dale. Padre Raúl, entonces terminamos. Si nos da la bendición. Muchas gracias, Padre Raúl, por acompañarnos en este programa, y si puede, entonces nos da la bendición. Que fue también para mí una gran gracia y un gran placer estar con ustedes este día y hablando de la Sagrada Escritura, que es algo tan grande y tan importante. Y espero que todos aquellos que hayan escuchado este programa de verdad, empiecen a tomar un gran amor por la Sagrada Escritura, porque es una bendición. Y les voy a dar la bendición a todos ustedes, pidiéndole al Señor precisamente esa gracia, que terminemos el mes de la Biblia, el mes de septiembre, con un propósito firme de hacer que la Biblia sea algo importante en nuestras devociones, en nuestra vida de cada día. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Muchas gracias, Padre. Gracias, Sandra. Y gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por su fiel sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa, el cual será de 2 horas. El próximo 30 de septiembre tenemos un invitado especial, escritor americano, Roy Schumann, quien se convirtió del judaísmo al catolicismo. Toye Taika, Tinchi Poyao. Dios los bendiga. Voz de esperanza cuando es tiempo de miedo. Voz de alegría si es que quieres cantar. Voz de consuelo en las penas y el duelo. Tu compañía nunca solo estará. Radio María te acerca al corazón de Jesús. Es la buena noticia, es la palabra Jesús. Su ternura es cercana, siempre irá donde estés tú. En la voz de María siempre oirás a Jesús.